tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, es jueves, así que por supuesto toca hablar de cultura, vamos a hablar de literatura, también hoy de un libro, pero antes quiero pararme, irme hasta el instituto, hasta el Colegio Manuel Antonio, lo habrán visto ya en informativos porque sus alumnos, tras semanas en unas aulas en las que realmente no se puede estar, han decidido plantarse, decir basta ya y pedir a la Consellería de Educación que o termine las obras o les dé una solución, una alternativa. Un centenar de alumnos y alumnas del Manuel Antonio, arropados por personal del centro, se han pasado la mañana protestando a las puertas del recinto escolar porque la alternativa es dar clase en aulas apuntaladas con ruido de escombreras o con polvo de obras. Es inhumano. Hay riesgos de que caigan las claraboyas, estamos teniendo clases donde hay puntales, polvo constante, estamos aspirando ruidos que superan decibelios que no son normales y salimos de clase con dolores de cabeza, con asma mucha gente y es inhumano. Entonces hemos decidido hacer esto. 3 semanas tardamos en poder empezar las clases presenciales por culpa de unas obras. Obras que llevan desde 2024 planeadas, que en teoría iban a ser para 6 meses y aquí seguimos. Así lo explica Nerea López, que llegó a la presentación del curso en septiembre, como el resto de sus compañeros, pensando que iba a poder dar clases presenciales con normalidad, pero por las obras el centro los emplazó a 3 semanas más tarde. Sin embargo, transcurrido este tiempo, las obras continúan. Como dicen nuestros profesores de sanidad y de química, cosas nocivas y tóxicas, estamos todo el día aspirando polvos, aspirando cosas, y estamos cansados de pedir soluciones por las buenas, de hablar con el director, de hablar con jefe de estudios, de todo, nos estamos manifestando aquí. Estudian nuevas movilizaciones. Vamos a estar pendientes de este asunto. Enseguida les haremos también propuestas culturales, de las protestas es de lo que estamos pendientes, y una literaria, Nada es para siempre, de Manuel Sánchez Alama. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Lo primero, agradecerte mucho que hayas venido a presentar a plató este libro que yo sé que tiene, no sé cómo decirlo, mucho recorrido, bueno, recorre las calles de la ciudad. Se acaba de reeditar porque cuando lo publicaste lo editabas en Cuba y con el éxito que tuvo allí no nos había permitido a los lectores de aquí acercarnos a él. Sí, es una historia que para mí es interesante, ¿no? Este libro lo empecé a escribir hace ya muchos años, ¿no? Sí. Resulta que me fracturé la clavícula en un accidente en la Costa de Morte y de repente me vi sin poder trabajar, con el brazo derecho inmovilizado, y así pasaron meses. Me acostumbré entonces, ya que no podía usar los brazos, pues a caminar. Y todos los días hacía más o menos el mismo recorrido. Iba desde el Mercado del Calvario, bajaba por la calle Ursáis, Príncipe, hasta el Casco Bello y después hasta el Náutico. Hasta que un día me di cuenta de una cosa, que la mayor parte de los días coincidía con las mismas personas a la misma hora y casi en los mismos sitios. Y después, en el tiempo que pasaba en el Náutico, antes de regresar a casa, empecé a relacionarme con lo que yo llamaba la fauna, ¿Sí? que había siempre ahí en aquella zona. Así empecé a escribir esta historia. Lo empecé a escribir con la mano izquierda en el ordenador, porque la derecha la tenía todavía inmovilizada. Y este libro tiene 4 personajes. Uno es, que están sacados todos de estos recorridos. Uno es un aburrido prejubilado de Abanca. La otra es una lotera muy ingenua y espiritual. El tercero es un inmigrante bosnio de aspecto patibulario. Y la cuarta es una prostituta desanimada del Casco Bello. A esos 4 personajes hay uno más, seré muy breve, por supuesto, que es un psiquiatra al que le faltan par de tuercas, el que se menciona varias veces en el texto y que aparece como personaje solo en el epílogo. Sabes bien que, bueno, que un escritor trata siempre de reflejar la realidad, ¿no? Describe la realidad que ve, pero la describe no para juzgarla, sino para intentar comprender a los demás, y de esa manera también uno aprende a comprenderse a sí mismo. Manuel, un libro de ficción, ahora lo sé, no solo ambientado en la realidad, sino basado en hechos reales, al menos en 4 personajes con los que tú te encontrabas constantemente durante esos paseos. Pregunto, ¿llegaste a interactuar con esas personas que luego convertiste en personajes, o te imaginas tú, o lo que proyectaban es lo que aparece en este libro? Mira, quien escribe es lo que ha vivido, lo que ha leído y lo que imagina. Ahí hay de las 3 cosas en cada uno de esos personajes. Son más bien arquetipos.
¿Qué pasó? Que ese libro después lo terminé y años después me pidieron un libro de Cuba y lo acababa de terminar y mandé el borrador. Se publicó en Cuba, donde fue aceptable la acogida que tuvo y lo propusieron para el Premio Nacional de la Crítica del 2022 y demás. Y el año pasado estoy en mi casa y me digo, pensando, en ese tiempo que tiene uno para no hacer nada, que es pensar. Y entonces me digo, un libro que se desarrolla en Vigo, que está escrito en Vigo, con personajes vigueses, y que se lee en Cuba pero no se ha leído en Vigo. Es tremendo, sobre todo porque era como introducía yo, en Cuba tuvo una repercusión importante, entonces lo lógico era que llegase aquí. Me alegro mucho de que Belagua haya decidido reeditarlo y además te haya traído aquí como mínimo para presentarlo, porque creo que fechas para presentación en sociedad, de alguna manera, en presentación literaria como tal, aún no tenemos, ¿no? Es que está recién salido del horno. Realmente lo de Belagua ha sido una bendición, porque tanto Edurne como Pilar, las editoras, son también progenitoras de este libro, porque lo han tratado con un mimo, con una exigencia, me han enseñado, me han apretado las clavijas, y eso que tienes ahí en las manos es en buena parte también el trabajo de ella, la profesionalidad y el buen quehacer de ella. Son fantásticas. No hay todavía fecha porque el libro apenas acaba de salir. Bueno, tenemos suerte. Sí está en la página de Belagua, el que lo quisiera adquirir está allí. Tenemos suerte de tenerlo, por lo tanto, aquí entre las manos, casi en primicia. Y ojo que hemos hablado de los personajes, pero no hemos hablado de la historia, y casi que un thriller policíaco se entremezcla con una novela de amor entre estas páginas. A ver, la historia no la voy a contar, porque si la cuento, claro, ¿quién lo compra? El argumento principal sin desvelar nada, por eso yo siempre prefiero que lo haga el autor. Sí, no, esta es realmente una novela sobre el amor compartido, sobre ese amor que es una entrega total, ese amor en el que dos personas desconocidas se encuentran y se enamoran al mismo tiempo uno del otro, porque no siempre ocurre así. A veces, decía, Revolver, decía hace unos años que en una relación siempre hay alguien que ama y alguien que se deja amar. Pero este es un libro que va sobre el amor total, sobre ese amor que muchas veces termina los Romeo y Julieta. Es también una historia policial, porque dentro de la trama aparecen una serie de delitos graves que el lector puede ir poco a poco desentrañando en la medida que los personajes lo van conociendo. También tiene que ver este libro, esta novela, con lo que Carpentier llamaba lo real maravilloso, porque hay una serie de sucesos, los niños que andan vendiendo castañas de la suerte, un señor que sueña casi todas las noches que una muralla lo aplasta y la descubre aquí en Vigo, lo que él había soñado desde niño, y otras cosas más que pertenecen a esas cosas que uno los lee y dice, esto tiene que ser mentira, pero que son verdad. Es tremendo, van a tener que ustedes ir dilucidando a través de las páginas de este libro lo que es realidad y lo que no lo es. Manuel, yo no sé si tú sigues haciendo ese paseo del Calvario a Príncipe y al Casco Bello, si ya lo ves con otros ojos. Ya no tanto, lo que sí te puedo decir es que mi padre salió de Vigo, lo comentábamos antes, mi padre salió de Vigo con 19 años, vino caminando desde el Courel hasta Vigo, él no había visto nunca el mar. Vino caminando desde el Courel hasta Vigo. En 1922, no ahora, eso hace 103 años. En Vigo él vio por primera vez el mar y vio por última vez su tierra, porque cuando montó en el barco nunca más regresó a España, nunca más pudo regresar a España. Después, sin proponérnoslo, en el año 2000 sus hijos no teníamos previsto venir a Vigo, sin embargo el destino nos mandó aquí. Y aquí yo en mi caso, bueno, ya he escrito 5 novelas, he escrito más, pero bueno, publicado 5 que se han publicado en Cuba, en España, en otros lugares. Tengo 3 nietos, de los cuales son vigueses y uno es coruñés porque nadie es perfecto. Pero espero empadronarlo en algún momento aquí también. Bueno, seguro que está maravilloso. Y he visto esta ciudad, es mi ciudad porque era la ciudad que dejó mi padre atrás, es donde he vivido la segunda vida que nos ha permitido lo que yo llamo la providencia, ¿no? Y donde se desarrolla esta historia. Ya no camino tanto por la calle Ursáis, pero sí voy a otros lugares. Y ahora escribes novelas a 2 manos. ¿Con qué estás ahora? Ahora acabo de terminar una contemporánea, que se desarrolla en la Cuba contemporánea. Y estoy trabajando en otra que es la historia de un niño de 12 años,
de un niño de 12 años que descubre la vida, que no es tan bonita como él imaginaba, ni es tan terrible como la sospechaba tampoco. Bueno, pues nos quedamos a la expectativa con ese nuevo libro. Mientras tanto, ya saben ustedes, de momento a través de Belagua, Nada es para siempre, de Manuel Sánchez Alama. Manuel, muchísimas gracias, de verdad, y encantada. Gracias a ti por todo el trabajo que haces. Y ustedes no se me muevan porque tenemos más citas para hoy. Si viajábamos hace un ratito con una de esas novelas a Cuba, vamos a viajar ahora, bueno, pues a Gaza, una Gaza donde en estos momentos se han reanudado los bombardeos, una Cisjordania donde todavía no han acabado, y una exposición en blanco y negro que viene a contrastar con el color de Vigo. La realidad palestina plasmada en imágenes, o más bien parte de su historia, la realidad de cuando los periodistas podían entrar a la franja. El trabajo que se expone aquí es un trabajo ya de hace muchos años, del 2010, Cisjordania, 2011 que conseguí entrar en Gaza, y no es la realidad ahora de Palestina, pero sí es una muestra de cómo la ocupación de Palestina y el bloqueo de Gaza han permitido que se llegue a este estado de genocidio. Es una muestra de cómo se ha permitido los asentamientos ilegales de colonos en Cisjordania, cómo se ha permitido un bloqueo en Gaza. Lo explicaba Sandra Barrilaron, fotoperiodista que denuncia la vulneración de los derechos y el genocidio. También Alex Tapico, que destaca la importancia de que estas fotografías puedan estar a la vista de todos, poniendo también el foco en Cisjordania. Y creo que decisiones como estas, y por eso quiero agradecer al Ayuntamiento de poder tener en la calle una exposición de que hable del genocidio, de que hable de lo que está pasando en Palestina, me parece muy importante. Yo, mientras estábamos haciendo el paseo por la exposición, enseñándola a las compañeras, al señor alcalde y a Sandra, compartiendo nuestras imágenes, estaba recordando algunas madres, ¿no? Algunas madres que este último año con las que hemos estado. Yo estuve hace 10 años y volví con una periodista, con Patricia Simón, a hacer una historia a Palestina, y estaba recordando a esas madres cómo nos contaban esas historias y cómo nos contaban que no sabían si su hijo iba a poder o iba a volver a casa, ¿no? O esas madres en los hospitales, o esas madres que nos estaban hablando de lo que estaba pasando directamente en Cisjordania. Creo que es importante que hablemos de Cisjordania, porque se nos está yendo el foco solo a Gaza muchas veces, y Cisjordania está siendo atacada al día de hoy, está siendo bombardeada al día de hoy. El dolor convive con los fusiles en estas imágenes, la infancia con la pobreza, el miedo con esas madres amantes y el blanco y negro de las fotografías con el color de Vigo. Esta exposición está enmarcada dentro de las jornadas que están organizadas por la ONG Hoy por Ti y el Concello de Vigo, y que esta semana traían también a la ciudad al embajador de Palestina en España, también con un mensaje muy duro y una llamada de atención. La iniciativa, organizada por el Concello de Vigo y la ONG Hoy por Ti, aspira a consolidarse como una cita anual en la ciudad, promoviendo la reflexión ciudadana desde una mirada humanista, plural y comprometida con la paz. Un evento de 4 días que arranca con estas charlas. Se fan estas ponencias, conferencias, faise un ciclo de cine palestino nunha sala das pequenas do Auditorio do Mar, 29, 30 e 31, inaugúrase unha exposición fotográfica de fotografía palestina na Rúa do Príncipe o día 30, porque a cultura e o arte, incluso en momentos de crisis, reflexan unha parte moi importante do sentir e da sensibilidade dun artista dese sitio. E despois o día 1 faremos, non podemos decir festa, porque sería ridículo, pero sí un fin de ciclo destas conferencias na Porta do Sol, onde actuarán e onde esperamos que toda a cidade de Vigo, como fixo xa últimamente, se solidarice y participe. Por el auditorio, voces destacadas como Husni Abdel, embajador de Palestina en España, Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de la Asociación Reporteros Sin Fronteras, o Leila Nachawati, escritora y experta en Oriente Medio, con el objetivo de abrir una ventana informativa, humana y rigurosa sobre la situación de Gaza y Palestina y las negociaciones actuales, con el fin de fomentar el pensamiento crítico a nivel local. Pues sabrán que
Palestina a lo largo de su historia ha sido objeto de constantes invasiones e invasores. La razón es muy simple. Es por su ubicación geográfica sumamente importante y estratégica, y por ahí han pasado 24 invasiones a lo largo de su historia. Y muchos son víctimas del relato dominante en Occidente de que esto es un conflicto religioso. Fíjense, conflicto y religioso, pues ni es conflicto ni es religioso. Esto es un proceso colonialista tradicional. Luego, el pueblo elegido y la tierra prometida. La verdad es que esto es insostenible, ¿eh? ¿Por qué hay pueblo elegido y acaso Dios es un agente inmobiliario? El ciclo culminará el próximo 1 de noviembre con un concierto en Porta do Sol en el que participarán las Fillas de Casandra. Decía nuestro compañero Enrique Rey hace 2 días, cuando conocía al embajador de Palestina en España, que es una pena no tener espacio para poner toda la conferencia íntegra. Ojo, que no lo descarto, estamos esperando a tener un poquito más de tiempo en este programa, pero sin duda palabras que queremos conservar. Como para conservar esta maravilla que acaba de sacar Moon Cresta, es casi agenda a medio plazo, porque aunque han estado aquí, nos lo han contado y nos lo han enseñado, realmente la presentación en Vigo es dentro de unos días, un libro cómic que es puramente de colección. Moon Cresta no ha querido conformarse con lanzar un disco más. Con Zadim proponen un formato híbrido en el que el CD, con sus 8 canciones, va acompañado de un cómic que integra narrativas visuales y sonoras. El objetivo, según ha explicado el propio David Vázquez, es que el álbum trascienda las canciones y se convierta en una pieza global de colección para recuperar, reformular y revalorar el formato físico. Percorrimos o camiño a inversa, non? Intentar recuperar eso, xa non só con un formato grande, non? Que recordaba ao antigo vinilo, cada vez máis presente tamén por outro lado, senón que esa idea de manosear, non? Manosear o obxecto, os créditos, ler as letras e tal e cual, pero eso parecíanos todavía pouco. Entón, outra volta máis. Démolle outra volta, convertilo nun libro, e ademais dun libro que albergase un cómic. Una auténtica obra de arte, banda diseñada y banda sonora al mismo tiempo. Una colaboración única entre Moon Cresta y Raúl Maya, el Flaco, que unen sus caminos en este trabajo que apuesta por el arte y por el maridaje entre música y cómic. Con Raúl Maya, moi coñecido no mundo musical porque é un devorador de concertos, ha sido pois, de locais de música, incluso elaborou portadas para bandas daqui de Vigo, locais, cartelería, é dicir, un tipo moi activo. E creo que dimos con o home. Además del CD con las 8 canciones del disco, este cómic cuenta una historia que entrelaza lo que se cuenta en los temas compuestos por David, todo mientras el grupo no para. Claro, lógicamente isto vai acompañado dunha xira, vale, que vamos a empezar o 8 de novembro en Coruña, no Mardi Gras, un local mítico coetáneo noso, o sea, tan antigo como a nós nesto do negocio da música. Logo iremos a Madrid a presentalo a unha sala céntrica da cidade que se chama Fan House. Estas 2 presentacións vamos a acompañalas con unhas charlas en librerías. En Vigo estarán el 13 de diciembre en la Sala Master Club. Pues ya lo saben, agenda a medio plazo y a cortísimo plazo. Sé que todos ustedes van a estar muy atentos del encuentro del Celta de esta tarde-noche. De hecho, Jacobo, el que veíamos aquí en esa pieza cultural, está ya en Navia, preparado para narrar en Nacional ese encuentro contra el Puerto de Vega. En local tendrán ustedes a Marci Varela y el equipo habitual de Radio Vigo, de Ser Deportivos. Ya lo saben, en los diales habituales, por supuesto, toda la crónica. Mañana también aquí en los informativos de Televigo.
a quedar no con esa previa del encuentro, sino con el último homenaje, digo el último porque han sido muchos en los últimos días, que el club le hacía a Iago Aspas, un vídeo donde prácticamente resume su carrera. Con él, con Iago y con este vídeo nos despedimos hasta mañana.